pretende es acercar al público el uso de las nuevas tecnologías en los procesos creativos desarrollados esos procesos por mujeres artistas, que son las que me acompañan y a las cuales también quiero agradecer aquí su presencia. A la Diputación Foral, que colabora con la fundación que presido, la Fundación Trampolin Santa Coloma, y colabora en estas jornadas, pues también nuestro agradecimiento por la aportación económica que las hace posible. El ánimo que tenía la fundación cuando inició estas jornadas es poner en valor, dar a conocer entre todos y los distintos aspectos que puede y que debe tener la incorporación de la mujer al mundo laboral, a todo tipo de mundo laboral, que sin duda supone una de las mayores revoluciones de final de este siglo y comienzos del siguiente. Como siempre señalamos, la incorporación de la mujer a todos los ámbitos de la vida social, y desde luego uno de los principales es el ámbito económico, el ámbito laboral, el ámbito del trabajo. Estas terceras jornadas van orientadas, como decía, a las nuevas tecnologías y a la función creativa de las mismas, y esperemos que sirva de provecho a todas vosotras, a las artistas también, para darse a conocer, a todas vosotras, y esto intenta ser un grano de arena en lo que señalaba al principio, en el cambio que se debe producir sociológico en una comunidad, con lo que supone en ese cambio sociológico y lo que ayuda a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y a su vez el cambio sociológico que supone la propia incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Hay una relación entre ambas cosas necesariamente ineludible, se va a producir, esperemos que se produzca más antes que pronto, la incorporación de la mujer a todo el mundo de la actividad económica. Sin duda eso se hará con tensiones, porque pasar de cualquier situación de privilegio a una situación de igualdad siempre genera tensiones, y esto es ineludible en la sociedad en que vivimos. Y como digo, esto lo que intenta es poner un pequeño grano de arena en ese impulso al cambio sociológico, que sin duda va a ayudar a que eso se produzca. Yo por mi parte reitero el agradecimiento a los artistas que están conmigo, a vosotras y a vosotros por haber venido, a los medios de comunicación que cumplen un papel fundamental en la difusión de toda esta serie de actos para colaborar a ese cambio sociológico, ese cambio de mentalidad que es ineludible que se produzca, pero es mejor que se produzca antes para que facilite a la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, al mundo de la economía y a todos los campos de la actividad social y colectiva, y a la Diputación, como digo, porque ha colaborado con nosotros en esta Bueno, yo también quisiera dar las gracias a todos los asistentes y a Miquel Cabieces por la presentación que ha hecho de estas terceras jornadas, y en lo que a mí respecta os voy a presentar a las tres participantes de esta mesa redonda, que como sabéis lleva por título ¿Qué tejemos las mujeres? Ellas son Irache Larrea, Begoña Zubero y Patricia Cruz. Son también las tres artistas que han participado en la exposición que en este momento podéis ver en la planta baja de este edificio. Dos exposiciones, la primera por parte de Irache Larrea, que lleva por título Tramando, y otra exposición en la que colaboran Begoña Zubero y Patricia Cruz, y cuyo título es The Tour. En este caso, y para esta mesa redonda, ellas van a tratar como tema el mundo textil, el mundo de la tejeduría, el mundo de la artesanía, y especialmente la relación que esta artesanía o que esa manera de trabajar tiene con las nuevas tecnologías. Irache Larrea, que va a ser la primera participante, quien nos va a introducir en el mundo artístico, en el mundo del textil, trabaja desde hace varios años en ese campo, y trabaja especialmente con un material que es para nosotros ciertamente novedoso, y es la silicona. Trabaja con nódulos de silicona que, como vamos a poder ver en la exposición, va tejiendo, va tramando y va creando piezas que posteriormente hablan de su especial manera de trabajar. Irache Larrea ha recibido diferentes premios, especialmente este año el premio Ortíbil
el tercer premio Ertibil, premio que también ha recibido en otras convocatorias, en 1999, 1997, y sus exposiciones han sido a nivel nacional y a nivel internacional. Próximamente, creo que en enero, ¿no?, va a ser, tiene una exposición en Miami, una exposición en la cual las piezas serán muy similares y muy parecidas a las que vamos a poder ver en la exposición y de las que también nos va a hablar en su intervención. Begoña Zubero participa, trabaja en el campo de la fotografía, algo diferente, pero también relacionado con el mundo textil. También, y lo mismo que Irache Larrea, han sido muy diferentes los premios que ha recibido Begoña Zubero, en este caso especialmente premios Gure Artea en los años 95, 97, 98, y también sus exposiciones han sido numerosas en el mundo internacional y en el mundo nacional. Y en el caso de Patricia Krug es la que, de las tres, la que posiblemente más directamente esté relacionada con el mundo textil. Ella trabaja en el mundo del diseño y de la creación, en el mundo de la moda, y por lo tanto es la que mejor o la que más cercanamente nos va a hablar de ese tema, y también lo vamos a poder ver en su exposición. Patricia Krug trabaja, crea para la firma Krug Zulueta, y sus intervenciones en el campo de la moda han sido muy diversas. Así, por ejemplo, los uniformes, los trajes del Museo Artium han sido diseñados y trabajados por ellos, pero ha intervenido en producciones cinematográficas, como han podido ser películas como Allegro Manon Troppo, y también en diferentes desfiles, y especialmente en las bienales de la moda vasca. Pero van a ser ellas, y por ese orden de intervención en el que yo también las he presentado, las que nos van a hablar más bien de su trabajo y, sobre todo, como comentaba al principio, de la relación que el mundo textil, el mundo de la moda, tiene con el mundo de la mujer y especialmente con las nuevas tecnologías. Así que, sin más, voy a pasar la palabra a Irache, y va a ser ella la que va a comenzar a hablar de este tema. Muchas gracias. En principio, cuando yo digo espacio público, espacio privado, sería como entender que el espacio privado es lo doméstico, ¿no?, lo familiar, el hogar, a lo que tradicionalmente ha estado asociada a la mujer. Y el espacio público, aquello que sale de ese ámbito familiar, ¿no?, que tiene una proyección al exterior, algo que se hace para vender o para mostrar, el mundo laboral, tendría que ver con todo ello. En lo que es, por ejemplo, la pintura o la escultura, tradicionalmente, al ser consideradas artes liberales o artes profesionales, pues la mujer ha estado excluida de ello porque esto tenía una proyección pública. El estar excluida de esta parte o de esta participación, han tenido que, cuando se han dedicado al arte, pues han estado más dedicadas a lo que son artes que eran consideradas como géneros menores, ¿no?, como podía ser el bodegón o el retrato o el paisaje, y de alguna manera más a un nivel familiar, es decir, que no estaba tanto hecho como para mostrarlo, ¿no?, o para venderlo, ¿no?, porque estaba ahí puesto. Es decir, que de este sector productivo tradicionalmente ha estado excluida, ¿no?, y es ahora, pues hace unos años, que empieza a introducirse. Porque, como todos sabemos, el trabajo en casa, el ama de casa, no se considera un trabajo productivo. Es verdad que es algo también básico, que es importante dentro de la economía familiar, y es muy importante, pero no ha sido así reconocido. No sé, igual porque el hombre, no sé, al hacer o al generar un dinero físico, pues no lo sé, o también quizá es porque la mujer se considera que ese trabajo que hace, al estar afectivamente ligado, pues es un servicio casi natural que se hace a la familia, ¿no? Entonces ha habido como esa diferencia, ¿no? Entonces sí que las mujeres que han querido salir de este lugar, y igual labrarse una carrera como artistas, o salir más a ese ámbito público del que hablábamos, pues lo han tenido más difícil porque han tenido un rechazo social, un rechazo familiar, no sé, es decir, que al estar los roles tan definidos entre lo masculino y lo femenino, pues siempre ha habido más trabas, ¿no?, o más dificultad a la hora de, bueno, pues de querer salirse de ahí, ¿no?
de estas grandes disciplinas que decíamos en lo que es pintura o escultura, como eran los géneros mitológicos, o sea, la pintura mitológica o la pintura histórica, se ve esa exclusión de la que yo hablo, por poner un ejemplo, ¿no? Desde el Renacimiento hasta el XIX, todo lo que tiene que ver con el estudio del desnudo es algo fundamental, ¿no? Para pintar, por ejemplo, esta pintura que era como lo importante, ¿no? La pintura así como fundamental. Y de hecho a la mujer no se le estaba permitido este estudio del desnudo. A finales del XIX es cuando ya puede empezar a estudiarlo. Entonces ya son cosas que indica que ya no podía participar tampoco de esos géneros que eran como los importantes o los que más se mostraban, ¿no? O se veían. Entonces las mujeres que han intentado, como comentaba, pues salir un poco de ahí, o mujeres que a lo largo de la historia también han hecho grandes cosas en el mundo del arte, no han sido incluidas en la historia. Y hay una gran labor en los años 70, en los años 80 o 90, sobre todo por parte de mujeres, de intentar rescatar de ese olvido a estas mujeres que han sido, pues eso, también que han aportado algo al arte, pero que no han estado, por así decirlo, metidas, ¿no? Dentro de esa historia. De hecho, que la mujer no tenía genio artístico era casi algo supuesto, ¿no? Casi científicamente. Darwin decía que el cerebro de la mujer, al pesar menos que el del hombre, pues que eso era una prueba casi de que no era tan inteligente. Entonces, bueno, pues se ve que hay una serie de cosas o detalles en los que ya va a ser considerada pues a otro nivel. Respecto al arte no ha aparecido como un sujeto activo, sino como un sujeto pasivo, más como un símbolo o un objeto de representación en el que podía ser, en el que representaba unas cualidades, podían ser unas cualidades buenas o malas, es decir, podía aparecer como la musa que inspiraba al hombre y que de alguna manera pues, bueno, le daba todos esos beneficios, o podía aparecer también como todo lo contrario, ¿no? Representada como la vampiresa que, no sé, que con sus artes de seducción lo envolvía y bueno, y le llevaba, ¿no? Pues al abismo o donde fuera, ¿no? Es decir, que más como algo inactivo siempre es como un símbolo de representación masculina. Tradicionalmente lo hemos visto así, ¿no? Entonces, también ante esta minusvaloración a veces de su trabajo, incluso hasta mediados del siglo XX, que es algo bastante cercano, muchas de las artistas firmaban con iniciales para que no se les catalogase como de algo que era femenino. ¿Por qué no querían eso? Pues porque obviamente aquello que era femenino no estaba considerado al mismo nivel. Entonces, ellas lo que quieren es que se las considere o que se juzgue su obra como una, eso, en tanto que calidad artística, en tanto que dentro de un contexto histórico y lo que pueden estar aportando. Entonces, por eso lo van a firmar con iniciales. Es cierto, o yo también creo, es una opinión personal, pero sí que creo que hay un arte femenino o que el arte femenino puede ser diferente, ¿no? Del masculino, pero no en un sentido de jerarquías, de que algo es mejor que lo otro, sino en el sentido de que la mujer y el hombre somos distintos, tenemos un lugar, ocupamos un lugar diferente también en la sociedad o en la educación y tenemos también, por lo tanto, una visión diferente del mundo y de alguna forma eso yo creo que sí que se puede expresar, ¿no? Y que eso se tiene que de alguna manera transmitir también a la hora de hacer una obra de arte. Entonces, bueno, ante esta situación que comentaba, en los años 60 la mujer ya empieza a incorporarse dentro del mundo laboral y hay muchas artistas que van a luchar contra esta situación de desigualdad, ¿no? Pues, no sé, pueden ser grupos como las Guerrilla Girls que pueden pues, denunciar esta situación o la desigualdad también que hay o las ventajas y desventajas en las instituciones del arte o en general. Hay otras mujeres como Cindy Sherman que se fotografían a ella misma, pero representando papeles estereotipados, ¿no? De la mujer. Puede aparecer como la mujer ama de casa, como la mujer seductora o la mujer fatal, diferentes roles que asociamos con lo femenino. Y lo que ella plantea es si esta feminidad es una feminidad innata, es algo esencial de la mujer, o si no será unos roles, unas imágenes, unos moldes en las que se le ha metido a la mujer que también nosotras podemos asumir, pero que igual no somos eso, igual somos otra cosa, ¿no? Algo distinto, no sé el qué, pero algo diferente, ¿no? Entonces se puede igual plantear también esa duda, ¿no? Y hay todo un movimiento que tiene que ver con la emancipación de la mujer, ¿no? También ya la propia palabra
nos dice algo, ¿no? Porque emanciparse es como hacerse mayor, ¿no? Como liberarse. Está hablando de que el estatus era distinto, ¿no? O, por ejemplo, cuando decimos artista, todos entendemos un hombre, algo masculino. Para decir que es una mujer, es como que lo definimos. Decimos mujer artista, ¿no? Lo general es lo masculino, ¿no? El plural es masculino, y cuando hay que definir lo femenino hay que marcarlo, ¿eh? Entonces es lo otro, ¿no? Es como lo diferente, de alguna manera. Entonces, bueno, la mujer va a empezar, como decía, sobre esos años, a pasar de ese espacio privado o el doméstico a un espacio laboral, público, un ámbito pues, científico, económico, y a partir de ahí también es cuando la mujer empieza a ser objeto de estudio, ¿no? Hasta entonces no había casi textos hablando de la mujer, de su lugar, de la función, de lo que sentía, lo que hacía, y cuando ya se empieza a meter en ese ámbito público es cuando empiezan a surgir estudios sobre ella. Y ella también al mismo tiempo pues eso, va a empezar a luchar por demostrar una capacidad, por demostrar que puede perfectamente competir y trabajar igual o mejor en un ámbito que hasta ahora estaba únicamente destinado a los hombres, que ya puede también ahí estar, pero eso sí que va a crear también tensiones. Tensiones no solamente me refiero a que no sé, la sociedad o las cosas estén según una visión masculina, ¿no? Todo esto ámbito público, ¿no? al que yo digo, ¿no? O unos roles muy definidos. O sea, los obstáculos no solamente son externos, sino que los obstáculos quizá mayores pueden ser educacionales, que nosotras mismas tenemos unos roles, unas ideas, unas imágenes asumidas, y que eso es lo que nos cuesta cambiar. Casi nos va a costar cambiar mucho más aquello que tenemos impreso en lo profundo de nuestra mente, más que los obstáculos que puedan haber fuera, ¿no? o externos. Otras tensiones, por ejemplo, es que si podemos trabajar fuera, al mismo tiempo la mujer, aunque trabaje fuera, se sigue sintiendo responsable de los hijos, de la casa, de la organización, de todo lo que tiene que ver con lo familiar. Moralmente sigue sintiendo esa responsabilidad, cosa que al hombre no le va a pasar. O sea, el hombre, como tradicionalmente no está asociado a ello, pues se va a trabajar, pero no está tan preocupado de si hay que hacer las compras, de si los hijos cómo estarán, si hay que llevarles al médico, ese tipo de cosas. Entonces, a veces es como que se siente entre dos partes, ¿no? Entre que tiene que elegir, y eso también le puede producir una insatisfacción, ¿no? Una tensión. En cuanto a lo textil, que yo es lo que, bueno, me voy a centrar un poco porque yo creo nuevos textiles, y es una labor típicamente femenina que ha estado asociada a esa labor doméstica también, el tejer, el hilar, el hacerlo en casa, el hacerlo pues entre mujeres. Yo lo trabajo porque para mí es como una herramienta, yo creo que es una herramienta, un lenguaje, una técnica femenina que se ha pasado de generación en generación, que va conteniendo en sí mucha sabiduría o muchos simbolismos respecto a la mujer, y creo que puede ser algo que a mí me sirve como algo que te puede conectar con la propia mujer, ¿no? Que puede enseñar, que nos puede enseñar cosas, ¿no? sobre nosotras mismas. Dentro de lo que es como material, no ha sido considerado tampoco un material noble, ¿no? Pues como la cerámica o el vidrio, que es más se ha considerado más dentro de los materiales de la artesanía, y el arte parece que ha tenido otro tipo de materiales, pues que puede ser la piedra, puede ser la madera, o puede ser el lienzo para la pintura, ¿no? en esos casos. Pero siempre ha habido también como una jerarquía, ¿no? Parece que al arte le damos una mayor importancia que a la artesanía. Esta jerarquía también empieza o se empieza a ver más claramente en el Renacimiento, entre lo que son las bellas artes y lo que son los oficios artísticos, o lo que es la artesanía, en la que, como comentábamos antes, hay unos géneros que son más importantes en los que la mujer tampoco puede participar de ello, pero sí que anteriormente a eso también sí ha habido una distinción, ¿no? Ya en la prehistoria la artesanía ha sido aquello que ha estado ligado a la mujer, aquello que era artístico, ligado a la mujer, y que su función era algo de utilidad, Sin embargo, el arte era aquello que hacían los objetos o las pinturas que hacían los hombres, y estaba vinculado más a esas funciones mágico-religiosas. Lo que yo no sé si había también una jerarquía en ese nivel o simplemente eran dos funciones separadas, que cada uno hacía una función distinta, pero sí que se veía una separación.
también se puede decir como a un nivel teórico hay cosas que lo diferencian, ¿no? Que diferencian lo que es el arte de lo que es la artesanía. El arte se supone que está hecho por un individuo, que tiene como una firma, ¿no? Sin embargo, la artesanía se supone que es algo colectivo y que es algo anónimo. O, por ejemplo, la producción de arte también se supone que es un único objeto exclusivo, y la artesanía es una serie de objetos cuya función es también eso, que sea útil. Y parece que el objeto de arte, pues el artista lo dota de unos conceptos o de unas ideas, es decir, uno es una capacidad técnica y la otra es una capacidad también más intelectual, ¿no? O conceptual. En uno tiene esa utilidad y el arte es también un disfrute visual, un disfrute intelectual. Había esas. A nivel de materiales ya hemos comentado también pues que hay unas diferencias. Y bueno, os lo digo a nivel teórico porque hoy en día está claro que esas cosas se mezclan. De hecho, hay grabados hechos en serie que son considerados arte, o hay, por ejemplo, colectivos de artistas que no se sabe el nombre, ¿no? La firma de cada uno, que trabajan en equipo y son anónimos, por ejemplo, o hay obras de arte hechas en cerámica o con tejidos o lo que sea, ¿no? Y hay muchas mujeres también, artistas, que empiezan a utilizar los tejidos como reivindicación de esa técnica femenina, de algo que habla de la mujer, como reivindicación también como de un material que es noble, que se puede utilizar para una obra de arte, sobre todo como para mostrar ese respeto, ¿no? También por lo que es las técnicas propias, ¿no? O el lenguaje propio también tan, no sé, femenino o muy cercano a la vivencia de la mujer. Entonces los tejidos también se ve que obviamente van a reflejar diferentes características, tanto sociales como de prestigio, como económicas, es decir, nosotros nos cubrimos con los tejidos, o sea, nosotros nos vestimos con ello, vestimos también nuestras casas con ello y reflejan nuestro carácter, sabemos si una persona es de un país o es de otro país, podemos también saber qué función realiza. Un cura y un político no se van a vestir igual, o por ejemplo un punk o un hippie, o sea, da a ver nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar muchas cosas. Entonces, de alguna manera sigue siendo como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Que va a tener también ese simbolismo, no solamente algo útil, sino que contiene ya en sí muchas cosas. La seda, como decía, pues puede reflejar un estatus o un prestigio. Igual la lana la asociamos más con lo que es el hogar o la calidez o el abrigo por la sensación, por el tacto. El lino se puede asociar con la frescura o con la limpieza, o el algodón con la comodidad. O sea que ya nosotros también les damos como ciertos atributos. También las herramientas que utilizamos o los utensilios para tejer también tienen su propio simbolismo, ¿no? El metro siempre se dice que es un símbolo de orden o de justicia o de equilibrio, ¿no? La frase de mida usted sus actos, ¿no? Que hay que medir, hay que tener esa medida. O el hilo de la vida, ¿no? Como el hilo es algo que simboliza esa continuidad de la vida, algo que no tiene final. Es como que la vida van pasando los días y uno va tejiendo su propia vida, ¿no? Va en relación, ¿no? Va agrandando ese tejido, y por eso el acto de tejer es símbolo también de creación. O, por ejemplo, también aparte de asociarlo con eso, se asocia o contiene el simbolismo que a veces se suele utilizar en literatura de cómo une diferentes planos, el plano biológico, el plano social, el plano espiritual del ser humano, que va uniendo diferentes partes. O cuando hablamos de la trama de la vida, también está hablando de esas experiencias que se justaponen. O como también hay algo que no vemos pero que sí percibimos, ¿no? Si nosotros cogemos el ejemplo de una cortina que te separa dos lugares, como que separando esa trama o ese tejido vas a ver aquello que está detrás, ¿no? Aquello que es más profundo. Luego también incluso las máquinas de hilar suelen ser símbolo de duración de la vida, o incluso en los mitos también puede aparecer, en el mito de Penélope, como ella cuando espera a Ulises pues teje y desteje esperando a que él vuelva. Entonces es también un símbolo de constancia, es un símbolo de fidelidad al hombre. También es un símbolo de que cuando está tejiendo y destejiendo es el tiempo que separa, el tiempo que está ahí como anclado, ¿no? Como una suspensión. Y bueno, pues se ve eso, ¿no? Que va conteniendo pues muchísimos simbolismos, muchísimos contenidos a través de la historia. El tejido también se puede perfectamente, lo podríamos definir como si fuese un cuadro, como si fuese una composición musical, ¿no? Porque también tiene unas texturas. Si tiene una textura lisa es algo como más distante, lo podríamos asociar como a un color frío en un cuadro, o una textura porosa tiene otro ritmo, tiene otra calidez.
va a tener un diseño, va a tener una forma, todo eso tiene que armonizarse, tiene que conjugarse de alguna manera para que funcione. O sea, se podría también, no sé, valorarlo en ese sentido. Entonces, hoy en día es verdad que la mayoría de los tejidos se producen de manera industrial, se producen de manera rápida, pero sí que hay mujeres y hay artistas que lo utilizan quizá como eso que decía yo antes, ¿no? Como una herramienta que es propia de la mujer, que habla, que le remite a ella misma, que es como parar el tiempo en un momento en que todo va a todo correr, que todo es como un estrés, que te sirve como para centrarte, como para pensar en ese lugar en el que estás, la condición, en lo que perteneces, lo que se está haciendo, por lo que está luchando la mujer o tú como persona. Es algo típicamente femenino, ¿no? Que es algo que bueno, pues se viene ya trabajando desde antes, yo que sé, como en artistas como Judy Chicago o Annette Messager, ahora mismo, pero que, no sé, que nos sirve también como para parar, ¿no? Entonces, en general yo creo que lo que se demuestra en muchos ámbitos es que se intenta ver qué lugar ocupamos, dónde estamos en el ámbito del arte, pero bueno, yo hablo de este porque igual es en el que yo estoy metida, ¿no? Pero que creo que se podría extrapolar a muchos ámbitos y que pueden surgir también muchas tensiones por eso, porque nos identificamos también nosotras mismas con ese sujeto pasivo que con ese sujeto activo. Entonces, unos roles definidos en los que no está clara y todavía no hay un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio que intentamos buscar en diferentes campos. Que yo lo hago, bueno, pues sobre todo en el arte o con el textil, pero como decía, se puede igual dar a ver yo creo que en casi todo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo público. Trabajo con mi hermana Miguel y hacemos una colección que diseñamos, producimos y vendemos, con lo cual esto quiero destacar para luego cosas que vamos a hablar detrás, ¿no? Entonces voy a empezar dando un repaso un poco a la historia y cómo las actividades cotidianas en un ámbito familiar, con un ámbito cerrado, luego se van trasladando a un ámbito público, se convierten en artesanía, se convierten en industria y nace el diseño. Y a partir del diseño, bueno, la moda, vamos a ir viendo un poco todo eso, ¿no? Entonces, si nos fijamos en sectores como pueden ser la decoración o la arquitectura, los muebles, la jardinería, el vestir, etcétera, vemos que desde el principio de los tiempos ha sido una actividad que se ha realizado en un ámbito familiar pequeño y que normalmente lo han llevado las mujeres, ¿no? Entonces cada una ha ido buscando un poco la mejor manera, pues yo qué sé, de poner un tejido, una disposición de muebles para que la casa sea más confortable, unos aparatos de cocina para que se vaya mejorando su actividad. Ha ido evolucionando en cuanto a los objetos que le ayudan a desarrollar su actividad y ¿qué otra cosa? Eso, y ha desarrollado distintas técnicas funcionales, pero todo en base a ese trabajo que realiza, ¿no? Cuando un trabajo de estos tiene más éxito o se populariza, ya existe un intercambio, se transmite, pues se puede transmitir de manera familiar a tus vecinos, etcétera, y luego se empieza a salir del ámbito reducido, se universaliza un poco y entonces entra un poco en juego lo que es el comerciar con todo eso, ¿no? O sea, tú tienes una idea o algo que, bueno, que lo puedes comentar o un objeto que lo puedes enseñar, hay alguien que lo puede comprar, en fin, entra mucho más un concepto mercantil del asunto, ¿no? Con esto llegamos un poco a lo que es la Edad Media, ¿no? Y el auge de los gremios y de los artesanos, ¿no? En cuanto esta actividad sale del ámbito familiar y se hace pública, se tiene una actividad mercantil, el hombre toma el control de todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que durante todo este tiempo, por ejemplo, en el textil se ha ido desarrollando, pues desde la bola de algodón, el uso, la rueca, se ha empezado a hilar, hasta los primeros telares, todo ese proceso lo han llevado las mujeres. En el momento en que se convierte en una actividad mercantil y los hombres toman el control, empiezan todos los avances en ese sector. Se empiezan pues, por ejemplo, a inventar una máquina de hilar.
pues a base de pedal, se inventa un torno, se van inventando sucesivos telares, hasta que, por ejemplo, ya llega en 1801 se presenta el primer telar mecánico y es el inicio de la industria textil, ¿no? A la mujer durante todo este proceso le quedan dos alternativas: seguir desarrollando su actividad a nivel individual, en casa, en un ámbito cerrado, se incorpora al trabajo. Pues en el caso de la Edad Media se incorpora como artesana, asalariada o lo que sea, y en el caso de la industria textil, que aparece ya en el siglo XIX y se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo, se incorpora masivamente. Siempre ha habido una mayoría aplastante de mujeres en la industria textil, desde el principio hasta nuestros días. O sea, ha habido industrias como, por ejemplo, bueno, pues la siderurgia, cualquier otra, pues que ha tenido momentos más altos y más bajos, ¿no? Pero el textil es un sector que desde el principio de su creación, desde principios del siglo XIX hasta ahora mismo, siempre ha estado, la plantilla siempre han sido mayoritariamente mujeres, sobre todo en los puestos más rasos. Luego, y sigue siendo así aquí y en todos los países. Luego, los puestos, por ejemplo, técnicos, medios o gestión o dirección o lo que sea, en este momento ahora puede haber mujeres, pero aún así sigue siendo mínimo. Lo que pasa es que eso también se puede aplicar a todo el resto del sector industrial o empresarial. Otra cosa también que quería decir es que el convenio del textil es uno de los convenios más bajos que hay, que también nos cabe esa pregunta de por qué, ¿no? Bueno, con todo esto también llegamos un poco al siglo XIX y lo que es la producción en masa, ¿no? Cuando se empieza a producir indiscriminadamente, se baja la calidad de los productos, etcétera, es cuando nace el primer concepto del diseño. Nace un poco como respuesta estética y sobre todo hacia la calidad también, ¿no? Estética, pues bueno, pues porque reinaba un academicismo y un exceso de ornamentación. Entonces, bueno, cambia un poco la mentalidad y se apuesta por otros conceptos. La producción indiscriminada había dado lugar a objetos de muy mala calidad. Entonces, se plantea una revisión, ¿no? Sobre todo sobre tres parámetros, ¿no? Una vuelta a las técnicas artesanales de la Edad Media, ¿no? Un conocimiento del material que se estaba trabajando, en el caso del sector textil, de los materiales que se usaban, o bien la lana o el hilo o lo que fuera, y sus posibilidades, sus características y sus posibilidades. Y luego, por último, adecuar un poco pues la técnica, la tecnología que existía en el siglo XIX a todo esto. Tuvo un impacto tremendo en la clase media, disparó el consumo, porque claro, de alguna manera cualquier objeto estéticamente más bonito empezó a ser asequible para toda la población. Entonces, lo que, por ejemplo, bueno, y además surgieron movimientos simultáneos, o sea, no fue solo en un sitio, sino que fue, pues en Inglaterra estaban las Arts and Crafts, estaba en Francia en la Nouveau, etcétera, etcétera, en Alemania lo mismo, en Viena, o sea, cualquier sitio que había desarrollado ya su industria ya se había replanteado un nuevo concepto del diseño. Este nuevo concepto es un poco el que ha ido arrastrándose hasta hoy. Esto llevó a la necesidad de que las fábricas dispusieran de un diseñador que les marcara, bueno, pues un poco las pautas, un estilo, etcétera. Todo, bueno, pues pues con efectos también de vender mejor, de mejorar el producto, de que tenga más impacto, ¿no? Y a partir de aquí también es cuando se empiezan a crear las escuelas de diseño, ¿no? O sea que podríamos decir que este es un poco el punto de arranque del diseño. Bueno, me he centrado un poco también en el diseño para diferenciarlo del arte, que ha hablado Irache, ¿no? Sobre todo lo que diferencia el diseño del arte es la funcionalidad, ¿no? De ahí, por eso su conexión o con las artes aplicadas, porque se supone que eso, que tienen que tener una función y además en general conlleva una producción y un consumo detrás, ¿no?
En cuanto al papel de la mujer en este punto, o sea, hemos hablado un poco en la parte más negativa, vamos a decir, o la parte más de trabajadora más rasa, que ha ocupado todo el sector textil, desde el mundo artesanal al mundo industrial, y llegado a este punto, en el diseño, no juega un papel importante. Bueno, hay otra cosa también importante, que enlaza con el diseño y con la concepción de la mujer en el siglo XIX, que es el auge de todas las teorías revolucionarias y sociales, ¿no? Que le da un papel muy importante, y hace que algunas vayan saliendo, aunque sea tímidamente, en el mundo de la política sobre todo y de las artes, pero vamos, son habas contadas. Hasta los años 60 todos sabemos que, bueno, pues han sido mujeres muy puntuales, ¿no? En el diseño de moda y sobre todo hasta la aparición de lo que es la confección en serie, sí ha habido mujeres importantes que, pues eso, que podríamos citar como Schiaparelli o Madeleine Vionnet, y sobre todo Coco Chanel. O sea, Coco Chanel yo creo que sí que marca una época por muchos motivos, porque cambia un sentido estético, o sea, da a la mujer un aire más austero, le va restando ornamentación sin quitarle elegancia, y a la vez va dando comodidad, o sea, introduce los zapatos planos, las faldas, quita los refajos, los corsés, o sea, de alguna manera libera a la mujer de lo que es el encorsetamiento de los ropajes que se llevaban hasta entonces, ¿no? Por eso es importante que, bueno, pues aunque no sean muchas, pues hay tres que tienen, y sobre todo Coco Chanel, pues que tiene mucho impacto, y bueno, y hoy en día, pues bueno, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Nosotros diseñamos, producimos y vendemos, tiene sus características, porque las tres tienen que funcionar muy correctamente, porque se sacan 2 colecciones al año y entonces el tiempo es muy corto. Entonces el ritmo es frenético, solamente que, bueno, pues de alguna manera también es excitante, ¿no? Pues hace que no te duermas en los laureles, pero siempre con el fantasma del tiempo detrás, ¿no? De alguna manera siempre hay un sector manual. Bueno, mi sector, que es el punto, todavía es más manual. O sea, puedes tejer en máquina, puedes confeccionar a máquina, pero los acabados son absolutamente siempre manuales, con lo cual hay que contar con una mano de obra importante. Sería imposible mecanizar todo el proceso de producción. La moda es un referente muy fuerte en la vida cotidiana, ¿no? O sea, tiene, bueno, pues un glamour y una frivolidad, sobre todo debido a una publicidad bestial que nos bombardean, pues, en todos los medios, ¿no? Hace además que parezca que esté, pues, al alcance de todos, ¿no? Todos podemos tener unos pantalones maravillosos como los de Julia Roberts, que le sientan genial, y además, si no son los mismos, pues son parecidos. O en otro color tienes en todos los colores, en todos los precios, en todos los precios, y bueno, pues es así, ¿no? Y realmente también también quiero decir que, bueno, pues que reluce una parte, ¿no? Pero que hay mucho trabajo duro detrás, no por parte de la gente también que estamos trabajando, sino, bueno, pues también sin olvidarnos de todos los sectores, vamos a decir más, pues eso, toda la mano de obra que está detrás, por un poco todo lo que explica antes. Es un sector, pues que, bueno, pues que tiene mucho que ver también con la explotación, todos sabemos, ¿no? Otros sectores también, pero bueno, como siempre se va buscando el producto más barato, se va donde la mano de obra es más barata, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, quiero decir que hay una parte muy maravillosa, pero también hay otra parte, pues eso, bueno, más triste, y sobre todo debido al consumo. Entonces yo, más que nada, os voy a hablar un poco de mi trabajo con el sector textil, que ha dado como resultado la instalación que tenemos abajo y que podéis ver luego, las que no la habéis visto. Bueno, no es la primera vez que, por supuesto, que el mundo de la fotografía y el mundo textil en cuanto a la moda se encuentran. Eso es algo que, bueno, Patricia lo ha reseñado también. Una de las partes fundamentales de la moda
es la venta, y la venta tiene que estar reflejada con una imagen potentísima y muy cuidada, ¿no? De hecho, se gasta más en publicidad, se gasta más en fotógrafos, se gasta más en modelo, a veces que en propia producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi relación con la moda había sido anterior, y precisamente por ese camino. Yo les había hecho a ellas las fotos para varias campañas, para displays, para, bueno, pues para tarjetas, para lo que hubieran. Y siempre nos rondaba la idea. La verdad es que creo que grandes fotógrafos ahora mismo, o fotógrafos muy de moda, han colaborado con campañas. De hecho, gente que las propias firmas están buscando, estamos intoxicados de imágenes, ya no sabemos por dónde tirar, y en ese aspecto pues se está buscando, se llega incluso a llamar a los artistas, ¿no? Para que hagan campañas de moda, para que sean diferentes porque también esa especie de, que comentaba Patricia, de esclavitud que tiene la moda, de tener que hacer 2 temporadas, 2 colecciones, de estar vendiendo una y produciendo la siguiente, de estar en el invierno pensando en el verano y en el verano pensando en el invierno, son cosas absolutamente esquizofrénicas, pero eso también obliga a una esclavitud respecto a la imagen, ¿no? Respecto a tener que vender todas las campañas de una manera diferente, y prácticamente en lo que es un año, en un año tener que hacer 2 salidas de imagen fuertes. Entonces, bueno, mi relación había sido esa, pero siempre intentando buscar, pues digamos que tampoco tenemos la esclavitud de una gran marca, y ya que no la tenemos, pues por lo menos siempre habíamos aprovechado un poco esa idea de, bueno, cómo hacemos las fotos, cómo presentamos el punto, qué hacemos, con la libertad que nos da efectivamente no jugar con grandes presupuestos ni tener un director de arte que esté ahí encima. Y entonces, después de trabajar con esto, pues llegó la oportunidad como de ir un poquito más allí, ¿no? Hubo una Bienal de Arte y Moda que hubo en la Sala Recalde, que intentó mostrar también la moda desde el punto de vista un poco más de un espacio de exposiciones artísticas. Ahí estaban ellas, desfilaron, hicieron una pequeña intervención que, bueno, pues no estuvo mal, pero había unas fotos mías, pero nos pedía algo más. Entonces, pensando en una exposición que no tuviera un fin práctico, sino bueno, que fuera algo más plástico, más artístico, pues nos planteamos un poco Normalmente esto suele ser un poco, tú pones la foto, yo pongo el vestido, ¿no? Tú cuelgas una cosa, yo cuelgo otra cosa, y ya está. Algo que tenga relación, tú a tu vestido si quieres le pones una foto y a mi foto ya le pondré un vestido. Pero más o menos nos apañamos así y algo hacemos, ¿no? Entonces la idea de ir más ahí resultaba muy costosa, o sea, cómo poder entrelazar el mundo mío, que era la imagen, perdón, el burro por delante, con el mundo suyo, que era el punto concretamente, además, porque ellas, su colección además han hecho algo con tela, pero es estrictamente el punto, ¿no? Entonces, bueno, la primera idea pues fue recurrir a las imágenes que teníamos, y las imágenes que teníamos en un principio recurríamos a la fotografía, a las imágenes que habíamos hecho para presentar sus diferentes colecciones. Pero claro, aquello no daba mucho más de sí de lo que ya se había presentado, ¿no? No se encontraba el camino. Entonces, pues el siguiente paso fue pensar, pues ¿qué otra cosa puede ser? Pues los desfiles, ¿vale? ¿Cómo se representan los desfiles? Pues cómo se representan las performances en arte, mediante vídeo o mediante foto. Entonces nos fuimos a los diferentes desfiles y estuvimos visionando los desfiles que habían hecho ellas, y ahí empezó el primer problema. El primer problema es que lo que a mí me parece válido como imagen, ellas lo están viendo y están viendo su trabajo, con lo cual digo yo, este desfile es bueno porque tiene una imagen muy... Dice, no, ahí la falda le queda fatal, ¿no ves cómo tiene el pliegue, no sé cómo, no sé cuántas cosas que jamás hubieras notado?
esa imagen cómo la vamos a usar, por favor. Si la falda en vez de una falda parece no sé qué, a mí la falda me parece genial, me parece estupenda, no le encuentro ninguna pega. Pero cuando lo has hecho tú, pues siempre... Entonces, ahí entramos en discusión, ¿no? Las imágenes que a mí me parecían válidas, a ellas les parecían como que ese no es el mejor desfile, porque a la modelo no sé qué, y la caída no sé cuántos, y entonces... Pero bueno, al final salí bastante ganando, ¿eh? Cuando me pongo puedo ser bastante pesada. Entonces, bueno, teníamos los desfiles, que sí que eran imágenes, en movimiento, pero imágenes, al fin y al cabo, un soporte, en otro tipo de soporte, pero bueno, pero cómo ir más allá, ¿no? El siguiente paso fue un poco, si ya habíamos elegido una imagen, que era una imagen en movimiento, bien, la proyección. Y hacer la proyección sobre algo, la propia idea de pantalla, pues puede sugerir algo que tenga que ver con un tejido. Entonces, el siguiente paso fue la gran ocurrencia de proyectarlo sobre unas cortinas. Que el primer comentario también fue de Patricia y dijimos, sobre unas cortinas, sobre unas tiras, eso va a quedar fatal. Porque no se va a ver nada, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces, bueno, ahí entraron ellas porque las expertas en materiales de punto son ellas. Y consiguieron, ¿no?, una textura, una caída, que además luego nos iba a dar otra sorpresa. Porque a la idea de la proyección sobre las tiras nos daba nos abría una puerta que era el poder entrar a la proyección a través de la misma pantalla. O sea, el espectador o espectadora físicamente iba a entrar al trabajo, iba a entrar a ver la proyección atravesando de una manera real esa pantalla, y eso lo daba la opción de las tiras además, ¿no? Con lo cual yo creo que era perfecto como resolución, y como resolución práctica, y era perfecto como concepto, ¿no? Como concepto realmente, y además muy directo, muy físico, ¿no? Bien, hicimos la proyección, milagrosamente se veía, y una vez hecho esto había que ubicarlo en un espacio, ¿no? La idea de proyectarlo nos pedía cerrarlo, nos pedía no solamente que fuera una sola pantalla, sino que estuviera cerrada por otras tiras, hubiese o no hubiese proyección en ellas. Y entonces decidimos presentarlo en un cubo. Esta instalación se ha presentado alguna vez más, pero siempre tiene esa idea de cubo, de espacio más cerrado. Un cubo de proyección con las paredes, de un dentro y un fuera. Volveré luego al concepto de dentro y de fuera. A mí me parecía que las imágenes de los desfiles estaban bien, pero no eran suficientes. Había algo como que yo tenía que poner algo de lo mío, era un poco de mi mundo, Y en un principio yo estuve comentando, luego estuve pensando la idea de qué podía aportar yo a esa imagen de los desfiles de ellas. Y, ¿cómo se llama ahora en moda? Customizar, ¿no? Que tú coges algo de alguien y le pones una etiqueta y así es más chic. Bueno, pues entonces dije, nada, yo en vez de crear, de repente un día viendo una película que la tenía, siempre me había encantado estéticamente, que es Toro Salvaje, de Martin Scorsese, que es una película que trata sobre la vida de La Mota, del boxeador, es una película sobre el boxeo, y es una película pues, rodada en blanco y negro, a mí me parece con una calidad de imagen exquisita y con una estética fascinante, ¿no? Entonces, de repente como que se me encendió la luz, dije, Toro Salvaje, con los desfiles. Toro Salvaje tiene un plano secuencia que, con todo lo que le ha costado al señor Martin Scorsese rodando, porque es casi también como un ballet, un plano secuencia, se ha visto, es un plano que no tiene cortes, es un plano que empieza y acaba en un solo golpe de cámara. Y este es un plano que empieza con él, con el boxeador, que es Robert De Niro, preparándose para un combate y acaba con su subida al ring. Pero es un plano largo y que está rodado todo. Bueno, pues todo lo que el maestro se había permitido hacer en cine, nosotros lo cogimos para trocearlo y maltratarlo y fundirlo con los desfiles.
La primera reacción también, cuando dije boxeo, fue por parte de ellas como, ¿qué? ¿Boxeo con nuestros desfiles? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pero a mí me parece que había algo que sí que había que reflejar y que son dos mundos que se pueden presentar bajo esa apariencia estética y que tienen mucho más que ver en lo que parece. En la instalación hay algo que lo hablamos también, lo hablamos por nuestro propio ritmo de trabajo, por nuestro estado de ánimo, porque nos conocemos hace tiempo, yo les he visto trabajar a ellas me han visto trabajar a mí, y sabemos que tanto su mundo, el de la moda, como el mundo del arte, hay mucho dentro y mucho fuera, ¿no? El concepto o el aspecto, la gente cree que la moda es glamour, es viajar en Concorde, es ir en aviones, es tener un portátil conectado todo el rato, y que el arte es ser súper creativo y tener un estudio fantástico y pasarlo bien. Y bueno, puede que haya algo de eso que para cierta gente lo sea así, pero vamos, os digo que son contaditos, que con los deditos de una mano se cuentan. Los demás pues hacemos unas cosas, hacemos otras, hay gente que, bueno, con más o menos éxito, pero todo esto tiene una gran parte de sacrificio, desde luego escogido y autoinfligido, pero lo hay. Entonces, eso me parecía que el mundo del boxeo, que es un mundo tan aparente también como, bueno, es un mundo duro, en ese sentido la dureza está más en el ring, pero también es un mundo donde se mueve mucho dinero, donde normalmente el que más aparenta es el que más sufre, donde hay muchas caídas y bajadas, donde hay mucho de cara al exterior, pero también muchas cosas detrás que no son tan estupendas. A la vez es un mundo terriblemente masculino, lo cual me parecía que era muy bien para contraponer, ¿no? Para que no fuera todo una cosa más solamente mirando hacia... O sea, yo creo que todo lo femenino hay que reivindicarlo, pero no como femenino, sino siempre en comparación o en parámetro con otras cosas, ¿no? Porque no vivimos en un mundo donde las cosas sean estancas, sino que la relación es constante entre el mundo masculino y femenino, y lo que habría que buscar es una manera de equipararlos, ¿no? Entonces, pues lo del boxeo parecía una idea muy interesante desde ese punto de vista, y luego las imágenes eran terriblemente estéticas. Entonces, la instalación tenía por un lado la idea de dentro-fuera, que está desde el mismo cubo, porque además las maravillosas cortinas nos descubrieron que encima eran retroproyectables, que no funcionan como una pantalla donde tú proyectas algo y la pantalla es opaca, sino que al estar hechas de punto, la misma imagen se retroproyectaba fuera. Por lo tanto, una misma imagen tiene tres puntos de vista en esta instalación. La que tendría una pantalla convencional, digamos, la que se puede ver por detrás, que es la misma invertida, y la que esa imagen, la que esa tira proyecta, que la tira hace como una celdilla, como si fuera una cárcel, con la imagen detrás en el muro. Con lo cual teníamos ahí pues, millones de metáforas sobre todo, sobre cómo funciona este mundo. Entonces estaba un poco, por un lado, resuelto lo del tema físico, de que la imagen se proyecte sobre el mismo punto, cosa que es evidente, y por otro lado, esa historia de dentro-fuera, de esa dureza de los trabajos que hacemos, que a la hora de mostrar siempre es como el punto, digamos, más maravilloso, pero detrás muchas veces hay horas muy duras, y todo esto me gustaba la idea de mostrarlo también con un punto... Tampoco queríamos perder el glamour, ¿no? Tampoco queríamos que fuera algo con un aspecto duro y tal. Y ahí entraba un poco el sonido, ¿no? No habíamos trabajado mucho con sonido, siempre con imágenes. Y, bueno, ahí entraba porque en las cortinas ya se veían que ese cubo iban a formar un espacio, un ambiente especial, ¿no? Y el sonido, pues hubo también bastantes discusiones sobre qué poner o qué no poner. Hubo una cosa que es muy importante, yo creo que es muy importante en la instalación, ¿no? Tiene mucho trabajo de montaje, de edición.
y la edición era muy difícil buscarle el tempo, ¿no? Montábamos, troceábamos y destrozábamos el plano secuencia de Scorsese, lo mezclábamos con los desfiles, lo poníamos a diferentes tiempos, resultaba muy lento, resultaba muy rápido, no sabíamos muy bien cómo dar con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estaba, de repente, ¡pum!, Chet Baker, ¿no?, que es un trompetista de jazz que canta también, no es que tenga una voz maravillosa, pero tiene una voz muy especial. Y hay una canción que es un clásico del jazz, que no solamente la canta él, la canta todo el mundo, que se llama Imagination, y habla también, pues eso, sobre pues, lo que es la imaginación, lo que es el ser capaz de imaginarte las cosas diferentes a como son, con una letra, por otra parte, muy tópica y muy típica de este tipo de canciones, pero bueno. Y esa canción, oyéndola, la estaba oyendo un día pensando y realmente tiene una cadencia que es tan envolvente que fue como, el montaje tiene que tener este ritmo, ¿no? Tiene que tener este ritmo y entonces el sonido tiene que ser este. Find it's only your imagination again. Oh well, imagination is silly. You go around. En ese sentido creo que no es la típica exposición fotomoda que os decía al principio, ¿no? Tú pones el trapo y yo pongo la foto, sino que hemos llegado a otro, y lo que es más increíble, todavía nos seguimos hablando y seguimos siendo amigas después de pasar por todo este proceso porque cuando ha habido igual menos colaboración previa hay más respeto, ¿no? Pero cuando te conoces los trabajos también realmente todo es muy descarnado, durante el proceso. Entonces en ese sentido ha sido costoso, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Have you ever felt a gentle touch?